Monse, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Leemos entonces Números capítulo 11, verso 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto esta carga de todo este pueblo sobre mí? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Yo quiero que veamos estas partes importantes. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Vamos a ir al verso 24. Lea el 24, por favor. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera en su espíritu sobre ellos. Amén. Vamos a sentarnos. Qué porción más interesante. En esta hora, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. La iglesia del Señor Jesucristo no es ni republicana ni democrática. La iglesia de Jesucristo es teocrática, porque quien gobierna la iglesia es Dios. Aunque a veces pareciera de que no, siempre Dios tiene el control de todo. A veces nosotros pensamos de que los demás tienen el control, de que ciertas personas tienen el control, pero en realidad es Dios. Parece que no se ve así, pero es así. Cuando nosotros vemos al final el producto de las decisiones, nos damos cuenta que fue Dios. Entonces, nosotros estamos acá viendo una situación. La situación en la que Moisés se siente cargado. Y déjeme decirle de que esto lo siente el pastor y lo sienten a veces los líderes. A veces uno se siente cargado. ¿Sabe cuándo hay carga para nosotros? Cuando hay gente rebelde. Cuando hay problemas dentro de la iglesia. Uno se siente cargado.
se desgasta emocionalmente, porque alguien pudiera tener algún problema en el trabajo, pero tiene 8 horas de trabajo y después se va a su casa a disfrutar su familia. No se lleva el problema, pero uno de pastor se duerme pensando en el problema y cómo lo va a resolver, o cómo Dios lo va a resolver. Entonces hay una carga moral, hay un desgaste, y Moisés sintió eso. Ahora, hay que considerar otra cosa. Moisés no tenía una iglesia de 50 personas, ni de 100 personas. Eran más de 3 millones de gente que estaban bajo su liderazgo. Entonces, si uno como líder, imagínense, este año vamos a hacer un resumen. Alguno pudiera haber querido entregar por allá su privilegio, ¿verdad? Al tercer mes, cuarto mes, quinto mes de estar trabajando como líder o como directivo, como diácono, como diaconisa de la iglesia. Y dice, no, qué pesado esto. Imagínense lidiar con más de 3 millones de personas y estar oyendo problemas todos los días de esas personas. Moisés estaba desgastado. Y Moisés le dice al Señor, Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has puesto en los hombros? Es una de las pocas veces que Moisés se queja delante del Señor. ¿Y por qué has puesto en mí esta pesada carga? Señor, haz algo, y si no, mátame. Ya no quiero vivir. Fíjese qué terrible estaba este hombre. Entonces Dios hizo algo. No es que la idea de Jetro no funcionara. Dios no censuró la idea de Jetro. Jetro llega y fíjese lo que pasaba. Moisés se sentaba y todo el pueblo traía a Moisés los problemas. Y Moisés los oía en todo un día. Problema. Y Jetro, su suegro, que lo había llegado a visitar, lo mira. Él era sacerdote de Madián. Él era un hombre ya experimentado. Y le dice, Moisés, no es bueno lo que haces, porque vas a perecer pronto, tú y este pueblo. En pocas palabras, como dijéramos por allá en mi pueblo, te va a dar derrame. Eso es un problema lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Escógete jefes de millares, jefes de cientos, y así los vas distribuyendo según la capacidad. Gente que tenga temor de Dios, gente que no sea dada a la avaricia. Dios no censura la idea de Jetro, es una buena idea, pero Dios siempre tiene ideas mejores. Dios no censura, y ese sistema de gobierno Moisés lo puso en el momento. A veces nosotros, los líderes o el pastor de una iglesia, tiene ideas y lleva a cabo las ideas, y a veces son pruebas que hacemos para ver si podemos ayudar a la iglesia en algo. A veces funcionan, a veces no. Dios no censura esas ideas, porque no estamos viendo por un beneficio personal, sino por el bienestar de una iglesia. Hay ideas que el pastor tiene y la gente dice, bueno, ¿qué le agarró ahora el pastor? ¿Qué le picó? Pero a veces son ideas. Uno está tratando de ver cómo ayuda a la iglesia. A veces resultan, a veces no. Entonces, hay ideas que se quedan y Dios las avala. Hay ideas que no. Pero ahora vamos al método divino, que es el que acabamos de leer. Cuando Moisés ora y le dice, Señor, no puedo solo. Esta carga es muy grande. Dame a alguien que me ayude, Señor. No desciende el Señor de manera visible, personal. No manda ángeles. De entre el pueblo, Dios le dice a Moisés, escoge ancianos, gente experimentada, porque anciano no significa gente encorvada por la edad, que no puede ni ver por la edad. No. Hay jóvenes que son ancianos y hay ancianos que son niños. No tiene nada que ver la edad. Gente experimentada en la obra de Dios. Entonces le dice, escoge 70 ancianos y vamos a hacer algo. Los vas a reunir. Y fíjese lo que Dios hace en los días de Moisés. Dios le dice a Moisés, del espíritu que está en ti, lo pondré sobre ellos, para que no lleves tú solo la carga.
Yo he estado orando para que el Señor ponga sobre los que queden en el diaconado, diáconos y diaconisas, que ponga esa carga por la obra de Dios como la siento, que ponga ese deseo de que esta obra sea una obra linda, que la gente sea salva, que los que se congregan en este lugar no solo lleguen a entretenerse, que sientan la gloria de Dios en cada culto. Qué bonito es solo recibir un nombre y decir hoy soy diácono y después no hacer nada. Eso no sirve de nada. Ser pastor y no trabajar para el Señor, no hacer nada, no meterse con Dios, eso no sirve. Esto no es como alguien que dijera, no, yo soy jefe en mi trabajo, entonces si soy jefe en mi trabajo puedo ser diácono de una iglesia. No se confunda, esto no es por experiencia humana. ¿Sabe quién es el que más puede dentro de la iglesia? El que se siente que es menos capaz. Porque el que se siente que es capaz no depende de Dios, depende de sus habilidades. Pero el que se siente que no es capaz, todos los días lo va a ir de rodillas, porque sabe que solo Dios puede dirigir una iglesia. El hombre no puede, pero Dios sí puede. Aquí esto no es de quien pueda humanamente, es de quien le permita a Dios hacer. El problema es que a veces nosotros tenemos métodos humanos, locuras pues, que a veces las queremos poner en la iglesia y no funcionan, no funcionan. Esto es de gente llena del Espíritu Santo, no gente carnal. El diácono o la diaconisa no puede ser gente carnal. ¿Y qué es gente carnal? Que en lugar de orar solo andan pensando en comer. ¿Y cuándo vamos a comer? Ay, no, otra comidita, un convivio, poderoso convivio de fútbol y carnita asada. Carnal. No que esté malo, hermano. No, ahí me invita, pero el asunto es que no en la obra de Dios. Hay gente que piensa que la obra de Dios depende de convivios. La obra de Dios vive por la oración que la iglesia tiene. Entre más gente espiritual haya, más iglesia espiritual vamos a tener. Entre más líderes carnales haya, más iglesia carnal va a haber. Porque el líder carnal se va a oponer al líder espiritual. El líder espiritual dice, hermanos, miren, traigo un ayuno donde aquí de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A ver qué pasa, a ver qué nos pasa pues. El carnal dice, a las 6, de 6 a 6. Y se puede desayunar antes. Es el carnal. El carnal no observa lo de Dios. El carnal mide por la carne. ¿Y de qué nos sirve una iglesia carnal? Entre más carnal sea una iglesia, más show va a haber. Más luces, más entretenimiento, más humo, más bailadito, porque al carnal eso le gusta. Pero al espiritual le gusta la gloria de Dios. El espiritual le gusta la sanidad divina. El espiritual le gusta oír que la gente es bautizada en el Espíritu Santo. Le gusta ver cuando la gente danza, cuando la gente se llena de Dios, cuando la gente se mete al trono de la gracia. Santo el que vive. Oh, gloria a Dios. Pero imagínense un montón de hermanas carnales con las grandes uñotas así. Imagínense una hermana carnal pensando solo en la carne. No le estoy viendo las uñas a nadie, no se preocupe. Ahorita yo estoy en el mero espíritu aquí. No, pero hablemos la realidad, hermanos. Esto es la iglesia de Jesucristo. No es pasarela de modas. No es me cae mal aquel me cae bien. No, no, no. Esta es la iglesia del Cordero, la que se va a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros no podemos tener líderes carnales. Moisés no podía tener líderes carnales. Gente afanada. Hermano, ¿va a venir a la reunión? Estoy trabajando, brother. Hermano, ¿va a venir al culto? Estoy trabajando, hermano. No tengo nada en contra del trabajo y hay días que se trabaja y no se puede venir.
Pero solo eso no. El líder tiene que buscar servirle a Dios. El líder tiene que buscar meterse con Dios. El líder quizá no puede venir al ayuno, pero hace su ayuno por allá en la casa el día que puede. Es decir, el líder está metido con Dios. Gente carnal del líder va a jalar a los otros, los va a trazar. Si usted queda de diácono o de diaconisa, tiene que entender la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Quizá usted no sea bautizado en el Espíritu Santo, pero recuerde, eso es una cosa muy diferente a llenarse del Espíritu Santo. Estar lleno de Dios, buscar de Dios, llenarse de la presencia de Dios. Y cuando usted se pare acá, no va a ser muy elocuente, no va a tener un léxico fluido, pero la iglesia del Señor va a sentir que usted está lleno del Espíritu Santo. Porque hay personas que ni abren la boca. Cuando se paran acá, se siente el respaldo de Dios en ellos. ¿Cuántos lo han sentido, hermanos? Yo prefiero no tener intelectuales de líderes, ni gente que tenga colgados títulos universitarios o teológicos, pero que estén de rodillas y que sean llenos de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo salga a visitar las iglesias, cuando yo salga a ver y a trabajar en la obra de Dios, no van a dividir la iglesia, no van a darle de comer basura a la iglesia, le van a dar palabra de Dios, lo van a llenar de vida. Aleluya. Cristo vive. Santo tu nombre, Jesús. Pero ¿qué pasa con el carnal? No está arriba, está metido aquí en la tierra. Lo más importante de una iglesia no es su templo, no son sus sillas. Eso es bonito y es necesario. Pero lo más indispensable, necesario de una iglesia es la presencia de Dios. Yo pasaba frente a una iglesia, bonito. Un día, no sé qué pasó, la iglesia se desbarató. El templo quedó vacío y lo pusieron a la venta. Y yo fui y pregunté, agarré el panfleto, leí todo, $5 millones. Y eso fue hace varios años, antes de la pandemia. Yo dije, Dios mío, si pudiéramos tenerlo. No era el tiempo de Dios. Cuando las cosas son el tiempo de Dios, las puertas se abren. Y entonces, ¿qué pasó? Aquel bonito templo, ahora usted va a buscarlo, ya no existe. La ciudad lo compró. Metieron tractores, arrancaron de simientes iglesia. Y eso el diablo lo aplaude. Le da risa a él cuando ve la iglesia peleada, cuando ve la iglesia metida en las cosas terrenales. Al diablo le gusta eso, vernos a nosotros todos fríos espiritualmente. Le voy a decir algo, el templo a la iglesia le va a llegar. Vamos a tener templo. Eso a mí, créame que no me preocupa, porque Dios nos puede dar templo con $0. Pero la iglesia va a tener templo cuando tenga una calidad de madurez espiritual más fuerte que la que tenemos ahora. Porque no es el templo lo que hace una iglesia, es la gloria de Dios en esa iglesia. Cuando usted llega a este lugar, ¿no le ha pasado a usted, hermano? Que es lindo cuando se siente la presencia de Dios. Que no hay cosa más bonita. Usted no se fija en las paredes si son blancas o negras. Usted se fija de que hay presencia de Dios en este lugar. Hay un perfume. Hay un perfume. Yo le digo, Señor, perfume este altar, perfume este lugar. Y ese perfume usted lo puede sentir. Eso es como cuando una persona pasa y usted huele un aroma pero diferente. Dice, ¿qué loción es esa? Hace muchos años me preguntó un hombre, ¿qué loción anda? Usted me interrumpió en la compra que andaba haciendo. ¿Qué loción anda? Está bien rica. Y era una de $5 que me había echado. Ya ni la venden, pues en Ross la vendían. Vaya, me mandaron un día de esto. Pero se acerca. Cuando Jesús está en una iglesia, su aroma se siente en esa iglesia. ¿Y sabe qué?
Yo sé que Jesús está con nosotros. Jesús está con esta misión. Jesucristo está con esta iglesia. Hermano, en cada culto podemos sentir en un momento indicado la presencia de Dios que nos acaricia, la presencia de Dios que nos visita. Y ¿sabe qué? La presencia de Dios está esta noche con nosotros en este lugar. Entienda que eso es lo más importante de la iglesia. ¿Cuánto más de un líder que dirige esa iglesia? Fíjese lo que sucede acá. El Señor le dice a Moisés: vas a escoger 70 ancianos, varones, príncipes de Israel. Vas a reunir en el tabernáculo y voy a poner de tu espíritu en ellos. Qué importante es que el diácono entienda la visión del pastor que tiene la iglesia. Es importante eso. Si usted no está de acuerdo a la visión del pastor, todo el tiempo va a ser una oposición a esa visión. Yo quiero que usted oiga con mucha atención esto. Usted tiene que entender el ministerio que Dios le da a su pastor, la visión que Dios le da a su pastor. Hoy voy a hablar como si no fuera pastor de esta iglesia, porque hoy soy pastor suyo, mañana puede ser otro el que esté al frente de usted, o puede ser usted al frente de una obra. Usted no sabe si Dios le está preparando en este lugar. Entonces, cada iglesia tiene un hombre llamado por Dios. Toda iglesia, toda iglesia. Hay iglesias que tienen al frente gente que no tiene llamado, y esa es una lástima. Porque si con llamado cuesta, ¿cuánto más le costará al que no tiene llamado? El que no tiene llamado sabe, hace lo que se devana, pues haciendo lo que puede. Pero el que tiene llamado de Dios tiene una cobertura divina. La mano de Dios está sobre esa persona. Y usted con el tiempo va midiendo esa cobertura de Dios en la vida de ese hombre, o en algunos casos de esa mujer pastora. Usted va viendo esa cobertura. Ese hombre tiene un llamado. Cada llamado tiene diferentes dones. No todos los pastores son iguales. Quizás usted ha tenido pastores más cariñosos que yo. Yo soy hecho a machete, hermano. De veras. Mire que a mí me hizo Dios rústico, no sé por qué. Me cuesta chinchinear gente. Me cuesta. Pero yo lo amo. Me fijo cuando usted está triste. Y aunque no le diga por qué no ha venido, me fijo. Yo oro a Dios y le digo: Señor, fulano no ha venido. No están. O se fueron para el mundo. Yo lloro, pero yo no vengo aquí, hermano. Hoy me la pasé llorando por fulano. Eso no me sirve a mí ni a la iglesia. Yo tengo un Dios que lo mira absolutamente todo. Entonces, cuando usted quiera, yo voy a estar ahí para usted. Usted me llama a las 3 de la mañana. ¿Cómo no le voy a contestar? No sé que esté muy cansado. ¿Me explico? O sea, yo voy a estar ahí para la iglesia. Ahora, cada hombre de Dios tiene un llamado y diferentes dones en su llamado. Dios nos ha dado un privilegio a nosotros. No voy a decir a mí, porque esto no es del llanero solitario y aquí soy yo. No, no, no. A toda la iglesia. Y por años lo hemos visto. Algunos han estado desde antes que yo fuera pastor. Y me vieron allá en mis imprudencias juveniles, ¿verdad? Y en mis flaquezas, tanto físicas como espirituales quizás. Y me vieron después cuando Dios me llamó al pastorado. Es decir, han estado viendo todo ese proceso, pero también han observado que la mano de Dios ha estado con nosotros. Lo han observado. ¿Sabe dónde? Uno de los detalles donde se observa todas las iglesias que hay. Las iglesias que visitan, los pastores que visitan. Algunos quizás verán gente venir y no los conocen. ¿Sabe que yo conozco a la mayoría de todos los que vienen? Los he visto en el mundo. Algunos los he visto con efectos de la cerveza. Y cuando yo los veo venir con su uniforme y alabar a Dios, me llena el alma. Porque yo los he visto en los diferentes estados. A varios, a la mayoría. A otros ya no los conozco.
Hay iglesias que ya no conozco. En México, en Estados Unidos, hay iglesias que no las he visitado desde que se fundaron, como Georgia. No pude ir al primer aniversario de la iglesia en Carolina del Norte. Veracruz, diferentes iglesias. Pero este es el llamado de esta obra, de mi vida. Y usted tiene que entender eso. Ahora ya no salgo como salía antes, porque tengo otra responsabilidad que es para mí sumamente importante, y es mi familia. Porque quiero que mis hijos amen el ministerio, no que lo aborrezcan. Y digan, mi papá nunca estuvo, anduvo más con otra gente, pero yo quiero estar ahora con mis hijos. Y habrá un momento donde ellos crecerán, y ya me llevaré a mi esposa también y nos iremos. Antes me he ido, ustedes lo saben, lo más que nos hemos ido de la iglesia son 4 meses fuera de la iglesia. Primer año que mi hermano Alex estuvo de copastor, para darle un regalito Dios a él, para estrenarlo ahí. 4 meses sin el pastor. ¿Cómo sobrevive una iglesia donde su pastor no está 1 mes, 3 meses, 4 meses? Ahí puede ver el sostenimiento divino. Que su pastor no es el hermano Álvaro, su pastor se llama Jesús de Nazaret. Y Él es el que lo ha sostenido como iglesia. Mientras otras iglesias se destruyen, se dividen, cierran sus templos, vienen pandemias, se la llevan, o pastores asalariados que se les hace fácil decir, me voy, los dejo, o simplemente desaparecen de las iglesias. Mi corazón está aquí, mi vida está aquí. Ya voy a tener la mitad de mi vida en este lugar, y después de eso comienza todavía más pastorado que vida sin pastorear. Es decir, ya no tengo para dónde hacerme. Esta es mi vida, este es mi llamado, esta es mi casa, esta es mi familia. Y lo más probable es que de aquí me vaya a la presencia de Dios. Entonces usted tiene que entender la visión de su pastor, el ministerio que Dios le ha dado a su pastor. Hay pastores que tienen ministerio de liberación. Hay pastores que tienen ministerio de sanidad divina. Hay pastores que tienen diferentes, multiformes sabiduría de Dios, le llama la Biblia en Efesios. Así Dios se los ha dado. Pero usted tiene que entender cuál es el llamado de esta iglesia. ¿Cuál es el llamado de este pastor? ¿Cuál es el llamado de esta misión? Para poder caminar a la par del pastor, a la par de la pastora, a la par de la familia pastoral. ¿Cuál es la visión de ellos? Usted tiene que entender todo eso. El otro día, siempre los hermanos me dicen, hermano, y me lo dicen, yo sé que me lo dicen con mucho amor, con mucho cariño y muy en serio. Por favor, cuando usted necesite algo, dígame. Ese día casi nunca llega. Es bien difícil para un pastor pedir. Usted tiene que observar. Tiene que observar lo que pasa. Es bonito, mire, a veces, y este consejo lo tengo que dar. No porque quiero que se haga bien conmigo. Usted puede, eso a mí me tiene sin cuidado. Porque el que me sostiene no es la iglesia, también es Dios. Entonces, pero usted tiene que ser observador con sus pastores. Aquí y mañana puede estar en México, en Guatemala o en otra iglesia. Observe qué pasa. Observe qué es lo que sucede. Un día, como en varias ocasiones, Dios me ha sorprendido, donde me he quedado con zapatos rotos. De repente apareció un hermano con 2 pares. ¿Tiene, hermano? Dios santo, Dios, a estrenar zapatos, se ha dicho. Usted tiene que ser observador de eso. Y no solo observador de su pastor y de la visión de su pastor. Observe la iglesia. Aprenda a conocer a la gente. A veces uno conoce tanto a la gente que yo sé cuando está triste. Aunque no le diga, yo lo noto. O a veces Dios le da un discernimiento al pastor para entender cuando la iglesia está preocupada. Hoy lo siento algunos nerviosos.
Hay un discernimiento espiritual aquí hoy. Es decir, usted tiene que entender y ser observador de la obra. Ser observador de la iglesia. Soy diácono, soy diaconisa, pero la iglesia que se caiga a pedazos. ¿No le da a usted un celo de Dios y una tristeza llegar a una iglesia y que la iglesia esté sucia? El templo. ¿No le da tristeza a usted? Bueno, espero que sí, porque no oí ni un amén. ¿No le da tristeza a usted que de repente un florero con flores artificiales de lado con telaraña? ¿No le da tristeza? Un púlpito descuidado, unas paredes manchadas. No hay cuidado de la obra de Dios. No hay responsabilidad, porque el pastor trabajando, los diáconos trabajando aquí, pues cada quien viene a su momento. Yo he llegado a diferentes iglesias a visitar, a predicar, a donde sea, dentro o fuera de la misión, que a veces hasta mal olor tienen los templos, apestan, polvosos. Me acuerdo una vez agarramos en una obra que se estaba levantando, fuimos a rentar un templo. Yo sé que Ana se va a acordar. No había más polvo en la ciudad, sino todo estaba en el templo. Mire, cuando nosotros llegamos, es que donde llega Peniel, llega también la limpieza. De veras. Y les dije, hermanos, vaya, los que estamos comenzando aquí, agarremos todo y vamos a desempolvar acá. Hermana, traiga Windex, traiga líquido. Y habían hermanas que limpiaban casas y llegaron. Hermano, hasta nos enfermamos de tanto polvo que había. Y no estoy hablando de que un edificio abandonado, una iglesia. Esto refleja cómo la gente tiene cuidado de lo de Dios. Más importante que el trabajo, más importante que todo, es la obra de Dios. Si hay algo que Dios ama aquí en esta tierra, no es el dinero ni los edificios. Ama a la gente que le adora en espíritu y en verdad. Jesús se va a casar con esa gente. Hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso. Todo lo que redunda en eso. Esto es un lugar especial. Casa de Dios, puerta del reino de los cielos. No es otra cosa. Muy bien. Dios derramó de su espíritu sobre estas personas. Había unos que estaban enlistados y no llegaron. Fíjense qué cosa, no pudieron llegar, qué sé yo, estaban enfermos, no sé, había otras cosas que hacer. Y no crea que el campamento era, hay un poquito de tierra. Solo San José tiene 1 millón de personas. Imagínense 3 millones de personas. ¿Qué extensión de tierra no será la que ocupe? Entonces los líderes, los ancianos tenían que venir de todos esos lados, 70 ancianos, y no había Uber. Tenían que venir en cabalgadura. Y ellos no pudieron venir. Pero eso no significa de que Dios no los había escogido. Fíjese que el Espíritu de Dios se derrama sobre los que 68 que llegaron. Y allá habían 2. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó y profetizaban, ¿sí o no? Y como las malas noticias y los chismes son, así se corren. No había terminado el día cuando Josué ya le habían soplado. Allá están profetizando aquello y ni fueron al culto. Ni fueron a las elecciones. Bueno, le dice Moisés a Josué, ¿tienes tus celos por mí? No quisiera yo que todos recibieran el Espíritu de Dios. Eso es lo que uno desea como pastor, que todos tuvieran la llenura del Espíritu Santo. Es que, hermano, es difícil tratar con líderes carnales. El líder carnal no busca 4 cultos, quiere quitar 1. El líder carnal no busca la oración, busca el dormir. El líder carnal no busca el ayuno, busca el comer. No busca la vigilia, busca el dormir. Ese es el líder carnal. Métase con Dios, hermano. Dios no sostiene solo al pastor, Dios sostiene a aquellos que se dedican para Él. Dios los bendice.
Voy a dejar, Señor, aquí una horita. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque algunos quizás entrarán nuevos en el diaconado. Usted tiene que entender de que esto demanda, quizás no demanda a veces cosas físicas, demanda espiritualidad, santidad, meterse con Dios, buscar a Dios. Eso es lo que demanda el diaconado. Y esa visión le ayuda, esa vida espiritual a usted le ayuda a observar el bienestar de la obra de Dios. Un carnal no observa sino solo lo físico, solo lo externo. El espiritual, Dios le da un olfato, una visión para discernir los espíritus, para discernir lo que hay dentro de la gente, para poder discernir si es el Espíritu de Dios que se mueve o no. La llenura del Espíritu Santo para el líder es indispensable. Llenarse de Dios, leer la palabra de Dios. Eso es lo que el líder tiene que ser fuerte en eso. Qué postura la del líder, mire, bien flaquito, parece torero el hermano. Porte que tiene. Y cuando se sube a hablar, de películas habla. ¿Qué solo viendo películas pasa? ¿Qué provecho hay para la obra de Dios en eso? Nunca he oído hablar a nadie de películas, no se preocupe. Pero es un ejemplo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Jóvenes llenos del Espíritu Santo. No jóvenes atados al teléfono en la noche. Una directiva de jóvenes, que todos los 5 directivos solo pasen chateando ahí. Y el muchacho jovencito, como uno, el joven, no hay joven feo pues. Y ahí chateando con cinco muñequitas a la misma vez. Y es secretario de jóvenes. Eso no funciona, eso no sirve. Eso no sirve. Necesitamos líderes que se esfuercen. Yo no digo que va a ser perfecto el joven. No, ni el adulto ni nadie. Pero hay que forzarnos. Hay que forzarnos. Hay que pagar un precio. Señor, yo tengo un privilegio, ayúdame. Yo tengo una responsabilidad, ayúdame. Quiero pecar, pero también no quiero pecar, Señor. Es decir, usted tiene que ser así, sincero con Dios y meterse. Pero imagínense 5 jóvenes chateando ahí con el montón de no ora porque no le queda tiempo, pero se acuesta a las 3 de la mañana jugando videojuegos y de repente se levanta todo atolondrado. ¿De qué sirve eso? Usted y yo tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios. Voy a comenzar con 15 minutos al día orando solo por el privilegio que Dios me da. Esos 15 se le van a convertir en media hora. Y esa media hora se le va a convertir en 1 hora. Y cuando usted menos siente en el culto de jóvenes, usted va a estar danzando, hablando en lenguas. Y no importa lo que piensen los demás, usted está lleno de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita. Ese es el ejemplo que los jóvenes necesitan. No jóvenes muertos, sino jóvenes llenos de Dios. No gente muerta. Ahí el culto, pero hay culto bien fogoso, ¿verdad? Pero el líder está ahí. ¿De qué sirve eso, hermanos? Tiene que estar también ahí, alegre, gozoso. Momentos que sí pueden pasar a usted enfermedades, momentos difíciles, su mente está preocupada. Pero hermano, usted tiene que entender cuando Dios está ahí. A veces veo cuando Dios se mueve, cuando hay lenguas de fuego, cuando veo que Dios está en el lugar, yo digo, Señor, estás aquí. Gracias por estar en este lugar. Qué bueno es eso. Muy bien, quisiera decir más cosas, pero le voy a dejar la segunda parte para el domingo. O si no, más otro ratito cuando estemos en las elecciones. Pero necesitamos gente llena del Espíritu Santo. Gente espiritual, líderes espirituales. Que entiendan la visión, los proyectos del pastor, los proyectos de liderazgo. Fíjese que a veces al pastor, qué sé yo, hay cosas que solo son para probarlo a usted, que se le meten al líder. De veras.
Hermano Leo, por favor, muévame este florero para allá y deje este aquí. Pero hermano pastor, eso se va a ver feo. Por favor, hermano Leo, si usted no quiere, está bien. Hermano Walter, por favor, haga. Y la gente dice, pues si está bien disparejo eso, él le metió al pastor. A veces son cosas para probar al hermano, su obediencia, de veras. Y esa obediencia le va a traer beneficio al hermano, porque al pastor le va a pasar ese momento de locura. Le va a pasar eso que le agarró, pues. A veces es para probar los corazones. Quiero sellar estas ventanas. Le agarró al pastor un día. Vamos a sellar estas ventanas, no sé. Y se unieron los hermanos y uno puso las cosas y el otro puso la otra. Y yo dije, vaya, quedó bien bonito. Yo no sé si les gustó o no, fíjese, pero se le metió al pastor. A ver si fue para probarlo a usted. A veces Dios así nos prueba a través de los líderes. No es que sea un mal líder el que tiene, y ahora no estoy hablando de mí. Cualquier líder que usted tenga, a veces Dios lo prueba a través del líder. A veces, le voy a poner un ejemplo. El líder dice, vaya hermanas, todas las hermanas con su camisita verde periquito el día martes. Y a veces es para probarlo. Y las hermanas dicen, no, esta blusa, si yo soy morena me veo más prieta y yo no sé qué le agarro a la presidenta y yo no sé qué. Cálmese, es para probar su obediencia. Porque aquí no manda la presidenta, manda Jesucristo. Y a veces Dios utiliza eso para probar el corazón de todo. Venga con obediencia y se le va a olvidar la blusa y va a ser llena del Espíritu Santo de Dios. Y de repente va a hablar en lengua y va a andar danzando. ¿Qué blusa ni qué nada? La obediencia Dios la recompensa. Y hay gente que no puede tolerar esas disciplinas. No las toleran. No las toleran. Esta noche es una noche para mí y el día domingo son una de las más importantes del año. Bien importantes. Porque fíjese que a veces en estas elecciones y a raíz de esto pueden venir tantas cosas para la iglesia. Sobre todo bendición. Porque una iglesia que tiene buenos líderes es una iglesia bendecida. Una iglesia que tiene malos líderes es una iglesia que está condenada o a una división o a no avanzar a paso agigantado. Por eso nosotros dedicamos el mes de oración. Yo oro, le pido a Dios, me levanto de mañana o a la hora que sea estoy, Señor, ayúdanos. Este momento es importante. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Aleluya. Vamos en esta hora a poner este tiempo en las manos de Dios. Vuelvo y repito, si alguien no quiere estar, porque yo sé que toma su tiempo, ¿verdad? Las elecciones. Si alguien tiene alguna otra cosa que hacer, no hay ningún problema, puede salir. Si no va a participar en la votación, si usted va a participar, gracias por participar. Pero en esta hora le vamos a pedir a Dios que esté con nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios sea el que dirija las elecciones? Padre, en esta hora me inclino con toda reverencia delante de ti. Tú eres Dios, nosotros somos hombres, polvo, Señor. Y en esta hora yo te ruego, Padre, que tú bendigas esta iglesia. Es tuya, Señor, no es mía, no es de nadie. Es tuya. Y en esta hora yo te ruego, Señor, que me des y que le des a esta iglesia diáconos y diaconisas de bendición, gente espiritual, gente que tenga el corazón en el cielo, que su tesoro esté donde estás tú. Por favor, Dios mío, llena de tu espíritu, Señor, a los diáconos y diaconisas que queden. Si tú quieres poner, Señor, gente nueva, Señor, ponga gente nueva, pero que sean de bendición. Y si quieres, Señor, dejar a alguien para probarnos, para hacer orarnos, Señor, en nuestra vida, también, Señor. Pero este día, Señor, yo pongo estas elecciones en tus manos. Confío en ti, Señor, ayúdanos. En esta hora te pido que cubras a tu pueblo, dirija los corazones, dirija las mentes para votar, para escribir esos nombres
Por favor, Dios mío, en esta hora en tus manos yo pongo, Señor, este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que